Mi nombre es Javier Robas y quiero darte la bienvenida a Creadores de Prosperidad, el podcast. En Creadores de Prosperidad unimos mente y corazón, cielo y tierra, espiritualidad y prosperidad, paz interior y progreso. Somos mentes creadoras de prosperidad y no nos conformamos con menos. Empezamos. ¿Qué tal, creadores de prosperidad? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Una semana más vamos a trabajar sobre las enseñanzas de creadores de prosperidad. Cada semana dándote inspiración, contenido, ideas en las que puedes aplicar en el día a día. Casi todo lo que te comparto yo, por no decir todo, es poco filosófico y muy práctico, ¿vale? Evidentemente alguna vez me gusta filosofear, pero realmente esa filosofía me gusta llegarla a la práctica. No me gusta quedarme únicamente con la palabra, no me gusta quedarme únicamente con el discurso, sino que sepamos, tengamos la capacidad para coger ese discurso y ponerlo en práctica. Yo te recomiendo muchísimas prácticas en el día a día, pero tú también tienes que tener la suficiente, la suficiente inteligencia y la suficiente sabiduría para coger esas enseñanzas y trasladarlas a tu mundo práctico, porque si no simplemente se queda en filosofía, ¿vale? Y está bien, yo no niego de la filosofía, pero si las enseñanzas no las llevamos a la práctica, se quedan en algo de discurso simplemente. Y lo que queremos, lo que buscamos con creadores de prosperidad no es filosofear, sino es transformarnos, es la transformación, ¿no? Entonces, cuanto más pongas en práctica estas enseñanzas, que no simplemente las escuches una vez y ya está, más van a tener impacto en positivo en tu vida. Y evidentemente por eso insisto mucho en la lectura, no una única vez, sino varias veces de los libros creadores de prosperidad, porque una primera lectura te dan una toma de contacto y ya te dan algún tipo de revelación, pero una segunda lectura te hacen ver cosas que en una primera no has visto. Y si haces una tercera lectura después de varios meses, todavía más, porque ten en cuenta que vamos evolucionando. Bueno, entiendo que vas evolucionando, que eso es lo positivo. Entonces, como vas evolucionando, hay una serie de mensajes que en el momento de la primera o de la segunda lectura no te llegan y te llegan más adelante. A mí me ha pasado, yo me he leído libros varias veces, incluso lo he vuelto a coger después de un año y digo, ¿este libro lo vuelvo a leer o no? Si ya lo he leído 4 o 5 veces, y lo cojo, y si es un libro que está pensado, que está escrito con una vibración para evolucionar tanto a nivel personal como a nivel espiritual, siempre va a tener un mensaje que en su día no lo captaste porque no era tu momento y ahora en ese mismo momento lo ves, ¿no? Y eso es a través de la repetición, a través de la insistencia. Así que bueno, te animo como siempre, puedes descargarte el audio, si no lo estás escuchando desde iVoox, por ahí tendrás el enlace para ir a iVoox, para descargarte el audio y para escucharlo en cualquier momento. Y por favor, sigue exprimiendo las enseñanzas de los libros creadores de prosperidad. Si todavía no los tienes, por ahí vas a tener el enlace también para poder tenerlos todos. Así que bueno, vamos con el tema de hoy, que es un tema muy muy interesante, que le he titulado 7 mentiras que te han contado, ¿vale? Vamos a desengranar cada una de las 7, perdón, y vas a ver que en mayor o menor medida puede ser que las tengas en tu subconsciente. Quizás algunas ya las crees superadas, o a lo mejor sí que ciertamente alguna la puedes tener superada, pero quizás otras piensas que a nivel consciente que sí, que ya las entiendes, pero a nivel subconsciente todavía van quedando restos. Esto es un poco, mira, un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora, ¿verdad? Que cuando tú tienes una botella de agua, imagínate una botella de agua llena de creencias limitantes, ¿vale? Que el agua son creencias limitantes. Entonces tú vas vaciando esa botella, tú ya te das cuenta, dices, vale, tengo la botella de agua que está llena de creencias limitantes, entonces voy a vaciar la botella de agua, ¿vale? La empiezas a vaciar, evidentemente no se vacía de un día para otro, porque vencer las creencias limitantes llevan tiempo, vas vaciando. Imagínate que llega un momento que ya solo queda un poquito, pues tú te piensas que a lo mejor no queda nada y todavía queda una base que es importante, todavía queda agua. Si tú vuelcas esa agua te cae encima y te moja, ¿vale? Aunque sea en menor medida, pero te moja. Y llega un momento incluso que tú vacías la botella de agua por completo y cualquiera que la pueda mirar dice, vale, ya no hay agua.
Pero si tú dejas reposar ahí 1, 2, 3 minutos y vuelves a girar, todavía hay gotas de agua que no han acabado de caer, ¿vale? Todavía queda un pozo de agua en la botella. Pues, y sobre todo eso pasa más en las botellas de plástico, ¿verdad? Pues nuestra mente es así, pero en mayor medida todavía. Puede parecer que no tenemos cosas, pero todavía las tenemos. Es decir, nunca llega el momento en que ya tenemos que dejar de trabajarnos las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el subconsciente colectivo hay creencias limitantes. En la historia de la humanidad ha sido una historia de limitación, de carencia. Ahora vamos a ver lo del cambio de era, que eso está empezando a cambiar, ¿no? Pero ha sido una historia así. Entonces, tanto en el subconsciente colectivo como en el de la familia a nivel genético, como en el subconsciente cultural de la cultura o incluso del país, hay países que más, otros que menos, hay unas limitaciones, unas creencias de carencia. Entonces, si nosotros continuamente no estamos haciendo por ponernos creencias que nos empoderen, no, nos van a absorber esas creencias que nos limitan. Por eso que nunca ha llegado el momento, y en mayor o menor medida incluso las personas más exitosas del mundo tienen todavía creencias limitantes, algún tipo de creencia. O sea, la buena noticia es que no hace falta sanar todas las creencias limitantes para hacer grandes cosas, pero sí que hay que estar todo el día y todos los días de tu vida sanando esas creencias limitantes. Incluso las personas más exitosas cada día están enfocados en lo que quieren, en sus cosas positivas, en pensamientos, en afirmaciones, en todo tipo de trabajo para estar llenando esa botella únicamente de creencias positivas y abundantes, porque ten en cuenta que el universo en ese sentido no admite vacíos. Entonces, si seguimos con el ejemplo de la botella de agua, si tú no te preocupas por llenar esa botella tiene que estar llena de agua. Entonces, si tú no te preocupas por llenarla de agua con creencias positivas, es decir, no llenas la botella, tu subconsciente, tu mente, de creencias positivas, la inercia va a ser que se llene de creencias negativas. Y eso lo podemos ver, eso nos ha pasado, o bien porque desde pequeños nos han estado diciendo. Hoy en día, si tú pones los noticieros, normalmente hay de manera más o menos explícita, o en la televisión de manera más o menos explícita, normalmente son mensajes de miedo, son mensajes de carencia, ¿vale? Por eso es tan importante. Y por eso le damos tanta importancia en las enseñanzas de creadores de prosperidad. Pero es un punto de los 4. Recuerda que en creadores de prosperidad, el primer punto, el primer paso, es conecta con tu felicidad interna. Porque es importante que conectemos, que nuestra base de prosperidad sea a través de una felicidad interna. El segundo es la sanación energética. Estas dos primeras lo hacemos principalmente con Reiki, con Hani Reiki y con meditaciones. Conecta con tu felicidad interna y sanación energética. Luego el tercer paso es vence creencias limitantes, que es de lo que estamos hablando hoy, y el cuarto es manifestación de metas, que es lo que quieres en tu vida, manifiéstalo. Pero en Creadores de Prosperidad no entendemos la manifestación de metas sin los 3 puntos anteriores, es decir, sin conecta con tu felicidad interna, sin sanación energética y sin vencer creencias limitantes. Hay personas que quieren empezar por el punto 4. Cuando yo hago vídeos en internet, personas que a lo mejor ni tienen los libros, ni se han puesto a estudiar, me escriben y me dicen: Javier, ¿cómo puedo hacer para manifestar metas? O sea, quieren que les dé una solución única de una frase, y eso no existe, señores, no existen soluciones mágicas, existen hacer un trabajo interior potente, no existen soluciones mágicas, y muchas veces las personas están esperando una solución mágica que llegue un día y se manifieste todo lo que quieren en su vida, sin haber hecho el trabajo, el proceso que requiere. Y el proceso en Creadores de Prosperidad, un día voy a grabar un vídeo profundizando en estos 4 puntos. El primero es conecta con tu felicidad interna. Segundo, sanación energética. Tercero, vencer creencias limitantes. Y cuarto, la consecuencia de todo ese trabajo es la manifestación de metas, ¿no? Y en cada una de las partes, en Creadores de Prosperidad, tenemos herramientas muy potentes para ello. Vale, no me quiero alargar más en este punto ya. Vamos a las 7 mentiras que te han contado. Este previo era importante
importante para poner en contexto lo que vamos a hablar ahora, de las 7 mentiras que te han contado, que son 7 creencias limitantes, que son muy habituales, que están por ahí, pero que hay muchísimas más, no hay solamente estas 7, simplemente te voy a dar 7 ejemplos para que veas cómo yo trabajo también con las creencias limitantes, qué es lo que hago con ellas. Cada uno puede tener, quizás hay algunas que te sienten más identificado, quizás hay otras que te sienten menos identificado. Lo que es cierto es que hay muchísimas más, entonces cada uno tiene que autoobservarse, por eso el autoconocimiento es muy importante. Cada uno tiene que autoobservarse para ver cuáles son las que están predominando en ti y entonces darles la vuelta. Que yo te voy a poner unos ejemplos para que veas, pero principalmente cuando yo tengo una creencia limitante, ¿qué hago? Primero la observo, me doy cuenta de que es una creencia limitante y luego le doy la vuelta. ¿Qué significa le doy la vuelta? Es decir, que cuento una película al contrario de lo que me estoy contando, totalmente lo contrario. Y si hace falta busco información donde sea con esa nueva película, que es lo contrario a la que me he estado yo contando o mi mente me está contando durante un tiempo, y luego sostengo esa nueva película durante el tiempo. Si tú tienes una película mental de carencia en alguna frase, que ahora vamos a ver unos ejemplos y los entenderán mejor, le das la vuelta a esa frase, te vendes tú mismo la idea de lo contrario a esa carencia, te vendes tú mismo la idea de abundancia y esa idea que te vendes la sostienes durante mucho tiempo, has vencido esa creencia, ¿vale? Entonces hay muchas formas de vencer la película. Ahora te voy a dar algún ejemplo para que veas, o sea que vamos a ir avanzando. Vamos a ver la primera que yo he escuchado mucho y que es muy habitual, y esta sobre todo lo he escuchado más en la gente más mayor que joven, pero es que, y de las generaciones de generaciones de mis padres, incluso de mis abuelos aquí en España, porque y yo creo entender, porque a ver, por ejemplo, mis abuelos vivieron la época de la posguerra, de la guerra civil y la posguerra, ¿no? Entonces, bueno, fue una época de sufrimiento y fue una época de carencia. Entonces, bueno, pues estaba como muy integrado que en la vida hay que sufrir, ¿no? Y eso nos lo han pasado a las siguientes generaciones. Y eso no es una realidad, ¿no? Entonces, es que en la vida hay que sufrir. ¿Vale? Esa es una creencia que se ha escuchado muchísimo y no es cierta, o sea, no es cierta. Puede ser cierto el dolor, ¿vale? Había una frase de Gautama Siddhartha, el Buda, que decía, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Evidentemente que en la vida va a haber dolor, evidentemente que en la vida van a haber situaciones difíciles, eso no lo vamos a evitar, tenemos que ser realistas, pero el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. El sufrimiento se crea a través de cómo yo percibo ese dolor, de cómo yo vivo ese dolor, ¿vale? Y eso en un dolor físico es muy habitual. Vas a ver un ejemplo claro. Tú puedes ver una persona con un dolor físico muy leve y que prácticamente ni se entera o simplemente ni le presta atención, y hay otras personas que con ese mismo dolor físico sufren muchísimo, ¿vale? Es decir, el umbral del dolor, tanto físico como emocional, es muy subjetivo, es de cada uno, ¿vale? Entonces, ante una situación dolorosa, alguien reacciona de una manera y otra persona reacciona de otra. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Ante esa situación dolorosa, no reaccionar, no generar ese sufrimiento, que el sufrimiento lo generamos nosotros, nuestra mente no lo genera el dolor, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí te estoy dando una explicación totalmente lógica, totalmente racional, de que no hay que sufrir en la vida. Además, estamos cambiando de era. La anterior era, que era una era mal de carencia, que era una era de sufrimiento, la era Piscis, estamos cambiando, en la década de los 80 ha empezado a cambiar hacia una era que se llama acuariana, que los seres humanos vamos a un nivel evolutivo más alto, donde en vez de ser una era de sufrimiento como la pasada, va a ser una era de dicha. En vez de ser una era de carencia, va a ser una era de abundancia. Y eso ya hay un grupo pequeño de personas en el mundo, pero lo hay, que cada vez lo estamos empezando a experimentar más y más.
Y hay, como digo, en porcentaje es pequeño, pero son muchísimas personas, porque si somos 6.000 millones de habitantes, aunque el porcentaje es pequeño, son muchos cientos de millones de personas que están empezando a experimentar cada vez más eso, y eso se va a extender cada vez más. La realidad es que las cosas, los cambios de todo, pero incluso de era, no pasan de un año para otro en la vida. O sea, porque estamos hablando de que la era Piscis se cree que duró de 10 sobre unos 10.000 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, la era acuariana a lo mejor necesita 200, 300 o 500 años para hacer una transición, pero cuanto más vayamos evolucionando individualmente, más vamos a ayudar a eso, ¿vale? Es decir, en esta nueva era se puede vivir en dicha y ya hay muchas personas que pueden vivir. Es decir, la primera mentira es que en la vida hay que sufrir mucho, es una creencia falsa. Fíjate, entonces, yo ahora que he hecho con esa creencia falsa, le he dado la vuelta, ¿vale? He conseguido lo contrario, decir que sí, que en esta nueva era se puede vivir en dicha, incluso aunque haya dolor, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que hay que hacer? Pues sostenerlo varios días, durante varias semanas, y siempre que te venga un pensamiento de que en la vida hay que sufrir mucho, hay que darle la vuelta para que cristalice esta nueva creencia, que es lo que te decía, darle la vuelta a la película antigua que tenía, que era de que hay sufrimiento, hay que darle la vuelta para decir que es una película de dicha, pero hay que sostenerla en el tiempo, ¿vale? Porque si no se sostiene en el tiempo, no se absorbe en el subconsciente. Es decir, la forma de que cristalicen las nuevas creencias en el subconsciente es a base de utilizar la autosugestión durante mucho tiempo conscientemente, ¿vale? Esta frase es para anotarla, ¿eh? Bueno, muchas, pero esta frase es para anotarla. La manera que cristalizan las nuevas creencias en el subconsciente es a través de la autosugestión de manera continua y permanente conscientemente, ¿vale? Y eso hay que hacerlo, es un trabajo que hay que hacerlo uno, igual que se ha hecho el trabajo consciente o subconscientemente para que una creencia negativa cristalice en el subconsciente, hay que hacer el trabajo en sentido totalmente contrario. Vale, pues venga, vamos a la segunda mentira que te han contado. No te fíes de la gente y cuidado con los desconocidos. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos podido escuchar esto de pequeños? De manera clara que nos han dicho no te fíes de la gente o cuidado con los desconocidos. O quizás a lo mejor tú no lo has escuchado mucho de pequeño, pero es igual, has puesto el noticiero. El otro día estaba en casa de mis padres, yo no veo los noticieros, pero el otro día estaba en casa de mis padres y pusieron el noticiero y ya me pareció increíble. Yo ya sabía que eso era así, pero me pareció algo ya espectacular. O sea, durante 20 minutos seguidos, desde que empezaron, después de los titulares, durante 20 minutos seguidos estuvieron contando casos de abusos o de algún asesinato o de alguna pelea, pero madre mía, o sea, 20 minutos seguidos. Pues claro, pues tú imagínate si durante 20 minutos cada día estás escuchando esa mierda, pues en tu subconsciente, ¿qué va a calar? Pues que no te puedes fiar de la gente, porque es lo único que estás viendo, abusos y maltratos y asesinatos, ¿no? Que los hay en el mundo, claro que los hay, es que vivimos 6.000 millones de personas en el mundo, claro que hay personas que hacen el mal, pero la gran mayoría es gente buena. La gran mayoría de los seres humanos son personas que te puedes fiar. Entonces hay que darle la vuelta a eso, porque si a una persona se le pone eso en la mente, ¿qué pasa? No va a poder tener una vida sentimental realmente positiva, siempre van a pensar que le van a engañar, siempre va a pensar que no se puede fiar de nadie. Va a ser muy difícil que tengan nuevas relaciones con una confianza total, porque subconscientemente va a pensar en cualquier momento me la van a dar. Y eso te va a perjudicar tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, porque para evolucionar profesionalmente también necesitamos de otras personas, necesitamos de equipos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no te fíes de la gente. Fíjate de la gente. Evidentemente que uno puede tener un grado de protección siempre, o evidentemente, pero hay que fiarse de la gente. Una vez una alumna me decía, Javier, yo es que estoy cansada de dar tanto y luego no recibo lo mismo de los demás. Fíjate, ¿eh? O sea, estoy cansada de dar tanto y luego no recibo lo mismo de los demás. O sea, el dar
que si es algo natural que das, lo estás dando de corazón. Esa frase que me decía está mirado desde un punto de vista muy egoísta, es decir, quiero dar, pero luego quiero que los demás me den lo mismo. Oye, cuidado, cada uno da lo que puede, lo que sabe o lo que quiere. O sea, tú no puedes dar esperando exigir a los demás que te den lo mismo, o sea, medirlos por la misma vara de lo que tú das, recibir. No, si tu naturaleza real es dar, tienes que dar por el gusto de dar. Pero luego también, para no sufrir, no te crees expectativas de lo que la demás gente te tiene que dar, porque eso otra vez volvemos, es muy subjetivo. Tú quizás piensas que tienes que dar X y el otro piensa que no es necesario dar tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú eres mejor que el otro? No, tenés una naturaleza diferente, ni somos mejores ni peores. Pero si tu naturaleza real es dar, tienes que dar sin medida, pero evidentemente entendiendo que los otros no tienen por qué darte lo mismo. Si tú estás en la postura de dador, sin estar midiendo lo que los otros te devuelven, el universo te va a acabar dando también. Porque el universo te va a dar de lo que tú des, pero no puedes estar midiendo con una vara de medir si los otros te están dando exactamente lo mismo, porque entonces estás yendo a contracorriente de lo que estamos predicando y de lo que el universo quiere, que es dar sin esperar recibir a cambio, porque ese recibir va a ser algo natural del dar. Si no es por esa persona, será por otra, y si no, vendrá de un lugar o del otro, ¿vale? Así que sí que nos podemos fiar de la gente. Segunda mentira que te han contado. Tercera mentira que te han contado. El dinero es malo y corrompe. Madre mía, yo no he visto estupidez más grande en la vida. El dinero es malo y corrompe. A ver, el dinero es un trozo de papel. O sea, lo que corrompe es el ego humano llevado a extremos, ¿vale? Pero el dinero, ni el malo ni el bueno, es un trozo de papel que es una energía más. Y si lo cogemos del lugar positivo, el dinero te puede aportar muchísimas cosas, y de hecho te aporta muchísimas cosas. O sea que el dinero no es malo ni corrompe, sino el dinero lo que hace es, digamos, amplificar lo que uno ya es. Si uno es muy buena persona, el dinero le va a hacer mejor persona, porque va a ayudar a más personas. Y si uno tiene tendencia a corromper, o tiene tendencia a ser avaro, o tiene tendencia a no dar, el dinero le va a hacer más avaro, más miserable todavía, ¿vale? Pero el dinero no es bueno ni malo, no te hace bueno ni malo, sino el dinero lo que te hace es amplificar lo que llevas dentro. Por eso yo soy de los que enseño y de los que estoy totalmente en eso, que el dinero es muy bueno, pero con la base de la conexión interna de con lo que realmente eres. Porque si tú como base has conectado con lo que realmente eres, con la dicha, con la felicidad, con la alegría del ser y con tu parte más espiritual, el dinero te va a hacer que seas una bendición en el mundo, ¿vale? Pero el dinero no es bueno ni malo, una vez más, ni el dinero corrompe, sino el dinero simplemente te muestra de manera amplificada tal y como eres. Pues se le da la vuelta. Entonces, uno, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy dando del dinero y que estoy diciendo que el dinero es bueno, pues uno tiene que decir, ¿cómo hago para venderme yo esa película? Pues buscar razones como las que te estoy dando, pero luego también puedes buscar, por ejemplo, pues por internet, personas que tienen mucho dinero y que son honradas, que dan a donaciones, que lo han ganado de manera honrada, y tú cuando estás haciendo ese trabajo, estás cristalizando cada vez más esa creencia, ¿vale? Es decir, que con estas creencias, como te decía, lo que tienes que hacer es primero darte la vuelta de la creencia negativa a la creencia positiva, o sea, de la carente a la abundante, y a partir de ahí venderte bien la película y esa película estar sosteniéndola un buen tiempo. Y cuando la sostengas un buen tiempo, cristalizará en tu subconsciente y empezarás a verlo en la realidad, en tu día, en tu vida, en tu día a día, en tu vida. Y evidentemente que esto no ocurre de un día para otro, igual que no ocurre de un día para otro el lado contrario, ¿no? de cristalizar las creencias limitantes. Pero lo cierto es que esto se tiene que convertir en ti un nuevo modo de vida, y disfrutarlo también, porque es un proceso muy bonito de autoeducación, ¿no? De autolimpieza mental. Muy bien. Vamos al cuarto, que también está relacionado con el dinero. Quien tiene la cuarta mentira que te han contado, quien tiene mucho dinero es porque se lo ha robado a otro. Otra frase de pobre, ¿no? Y de justificar la pobreza, o que digan, no, yo es que prefiero ser pobre pero honrado. Otra estupidez, es que se puede ser rico y honrado también, o es que los ricos no son honrados. Hay pobres
que son miserables y que son poco honrados, y también evidentemente que los hay ricos, pero el tener la cartera llena o vacía no te hace que seas más o menos honrado, ¿no? Entonces eso es otra mentira, otra falsedad que puede estar en el subconsciente. ¿Y qué pasa? Que si uno tiene esto integrado en el subconsciente, que el dinero, que quien tiene mucho dinero es porque se lo ha robado a otro o porque no es honrado, ¿qué pasa? Que no vamos a traer dinero, porque la mayoría de las personas queremos ser honradas, ¿no? Y no queremos robarle el dinero a nadie. Entonces, subconscientemente, la mente hace esa asociación como si tengo mucho dinero es que lo he robado, pues prefiero no tener dinero. Entonces, un día tras otro, uno deja de atraer el dinero, o cuando le llega, rápido se esfuma. ¿Por qué? Porque tu mente está diciendo que si tienes dinero es que eres poco honrado. Entonces, eso es otra creencia que hay que trabajarse y quitar y echar a volar cuanto antes. Quinta, vamos a por otra. Para ser feliz tienes que formar una familia. ¡Wow! Otra que tiene sentido ancestralmente, o tiene sentido hace miles de años, cuando la especie tenía que subsistir, es decir, cuando teníamos que crecer, cuando nos teníamos que expandir como especie, y cuando quizás podía haber algún peligro de que la especie se extinguiera porque no se formaban familias o porque no habían nuevos hijos, ¿no? Hoy en día en el mundo, si la especie va a desaparecer, puede que desaparezca por superpoblación y porque estamos tratando los recursos que tenemos de una manera poco consciente. Pero hoy ya no hay peligro de que la humanidad deje de existir porque no haya procreación, ¿no? Entonces, esa creencia limitante, o sea, esa creencia nos hizo entender que para ser feliz hay que tener una familia, porque si no tenemos familia, nuestra especie está peligrando. Y eso se fue sosteniendo durante mucho tiempo y hasta en la actualidad. De hecho, hay personas que si no son capaces de casarse o de tener hijos, están amargados o les falta algo, cuando no. Y cuidado, yo aquí no estoy invitando a nadie a que no tenga familia. Claro que es muy bonito si te quieres casar y tener hijos, todo eso es muy bonito. A mí me encanta la familia, ¿no? Pero es importante que entiendas que no es necesario tener familia para ser feliz, ¿vale? O sea, uno puede ser muy feliz sin casarse, sin tener parejas y sin tener hijos, porque si te crees lo contrario, vas a estar entre la felicidad y la infelicidad, y siempre vas a estar sufriendo por perder aquello que tú crees que estás asociando con la felicidad, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, se puede ser totalmente feliz sin tener pareja, sin formar familia, se puede vivir totalmente realizado. Y evidentemente también se puede vivir realizado de la otra manera, y se puede vivir amargado de las dos maneras. Yo conozco personas que están solteras y amargadas, y también conozco personas que están en familia y están amargadas, ¿vale? Y están echando a perder la familia. Entonces, una vez más, o sea, tu felicidad no depende de la situación, sino depende de cómo tú vivas esa situación. Muy bien, vamos a una sexta. Bueno, voy a dar dos más, pero como os digo, de estas creencias limitantes os he dado algunas de las más comunes, pero habría muchísimas más. Esta enfermedad es incurable. Bueno, pues sí, pues esto en la medicina que nosotros conocemos, en la medicina alopática, es muy habitual que se diga, esta enfermedad es incurable, cuando la realidad tendrían que decir, cuando uno va a un médico, tendría que decir, según lo que nosotros conocemos, esta enfermedad es incurable. Pero son dos cosas diferentes, porque no quiere decir que de otra manera no se pueda curar. Y la realidad es que hay y han habido y seguirán habiendo curaciones espontáneas, que se les llama espontáneas porque no se sabe muy bien de dónde vienen. Hay quien le llama milagros, ¿no? La ciencia le dice curaciones espontáneas, la gente con fe le llama milagros, pero la realidad es que hay una sanación del cuerpo y eso es posible. Entonces, cada día hay enfermedades que las habían dicho incurables y se curan. Entonces es otro paradigma, otra creencia que tenemos que quitarnos. Porque si uno va al médico y le dice el médico que esa enfermedad es incurable, uno lo toma como una verdad absoluta, evidentemente para él va a ser esa verdad absoluta. Pero si uno le da la vuelta y dice, bueno,
hay experiencia y empieza a investigar y se empieza a dar cuenta de que sí, de que hay muchas enfermedades que las habían dado como incurables y se acaban curando, con gente creyente y con gente no creyente, porque esto ya, como te digo, la ciencia acepta que hay eso, lo que pasa que le llama remisiones espontáneas y te dice, y para sostener su creencia, te dicen, no, pero esto en 4 días te puede volver. Oye, deja de amargar la vida a la gente, o sea, ahora que ha tenido una sanación o una curación, no le digas que en 4 días le va a volver, ¿vale? Pero eso lo hacen para sostener su creencia. Entonces, porque ya decía, creo que era, no, Edison no, bueno, un físico decía que era más fácil desintegrar una creencia que un átomo, ¿no? Einstein decía, ¿no? Entonces los seres humanos tendemos a sostener nuestra creencia siempre, ¿no? Entonces eso pasa muchísimas veces. Pero bueno, la realidad en este sexto tema es que cualquier enfermedad se puede llegar a curar. ¿Vale? Porque han ocurrido. Eso no quiere decir, cuando uno dice eso, no está sosteniendo que se vaya a curar sí o sí. Está abriendo la puerta a que hay esa posibilidad. Y esa película es la que uno se tiene que vender. ¿Qué película te vas a vender? ¿La negativa o la positiva? La positiva, por supuesto, es mucho mejor venderte la positiva. 7. Vamos a por la última, que esto se ha dicho mucho en mi generación y me imagino que en la tuya también. Estudia, que tendrás un trabajo seguro y te ganarás bien la vida. No te lo pierdas. Estudia, que tendrás un trabajo seguro y te ganarás bien la vida. Bueno, primero de todo, en la vida seguro no hay nada, ¿vale? O sea, lo único seguro es que un día vamos a dejar nuestro cuerpo físico. Todo lo demás, no hay nada seguro en la vida. Y el nuevo paradigma de cómo está la sociedad y cómo está la economía y cómo están los trabajos nos demuestra esto una vez más. Y esta frase ha sido totalmente falsa. Estudia, que tendrás un trabajo seguro y te ganarás bien la vida. ¿Cuánta gente hay que ha estudiado? ¿Cuánta gente hay que tiene másters y no tienen trabajo o van dando vueltas de un trabajo para otro o no pueden dedicarse a lo que estudiaron y además a lo mejor tienen sueldos ridículos comparados con otras personas que ni siquiera han estudiado? Entonces, con esto no quiero defender que no estudies. Evidentemente, el estudio es imprescindible, pero el sistema educativo que hemos tenido hasta ahora es un sistema educativo que ha funcionado para la época industrial, para la revolución industrial, pero eso ya ha pasado, ¿vale? La revolución industrial fue hace ya mucho más de 100 años y estamos en un paradigma totalmente diferente. Entonces, hoy en día, el estudio va más hacia el autoestudio constantemente formándote de las materias que tú quieres profundizar, no de las materias que no vas a utilizar para nada en la vida, sino que tú quieres utilizar y que te van a ser prácticas para ponerlas en práctica ya al día siguiente. Es decir, tú te puedes leer un libro, por ejemplo, como Creadores de Prosperidad, y tú estás estudiando algo que al día siguiente lo puedes poner en práctica. Ese es el nuevo estudio y uno tiene que ver en dónde se especializa y qué cosas va a estudiar, ¿no? Con eso no digo que si uno tiene hijos le diga, mira, no vayas a la universidad. Claro que sí, claro que puede ir a la universidad y claro que es bueno también hoy en día ir por parte del circuito normal de estudio, pero sin olvidar que lo que te va a dar un avance importante en tu vida es el autoestudio constante de las cosas que puedes poner en práctica al día siguiente y que te dé resultados ahora, no de las cosas que quizás algún día vas a poder utilizar. Vale, bueno, espero que hoy se ha alargado un poquito más, suelen ser de 20 minutos los podcasts, ya llevamos más de media hora. Pero bueno, yo creo que el tema lo ha requerido. Muchísimas gracias por estar ahí. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Compártelo con más gente si te ha gustado y sigue exprimiendo las enseñanzas de Creadores de Prosperidad al máximo. El volumen 1, Creadores de Prosperidad, 2, Mentes Creadoras, 3, Crea y Emprende y 4, Tocar el Cielo. Y también, bueno, hemos abierto inscripción para el evento de febrero en Barcelona, donde, bueno, vivimos un fin de semana espectacular. Así que, bueno, por ahí también tendrás el enlace, si no me puedes contactar y te doy información de lo que quieras. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, en el siguiente podcast no te voy a adelantar el tema, ya lo tengo, pero va a ser un tema muy, muy, muy interesante también. Y quizás a lo mejor estás escuchando trozos de este podcast, porque lo voy a dividir, como es largo, lo voy a dividir para compartirlo también por las redes sociales. Si quieres escuchar el podcast completo, lo vas a encontrar o bien en iTunes, Creadores de Prosperidad, o bien en iVoox, Creadores de Prosperidad. Te mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente. Hay quien conecta más con el corazón,
Hay quien conecta más con la cabeza, nosotros conectamos con las dos cosas. Somos creadores de prosperidad.